camarógrafo Sí. oficial de las Olimpiadas. Ya, bien, maestro, bueno, más que todo en el contexto que suceden estos hechos, ¿no? Sabemos que por esos años ya la universidad entra pues en unión con la agraria, bueno, ya se forma lo que es la universidad, se inspiran en un nombre, pues ya todos lo conocemos, y bueno, en ese contexto, ya, bueno, teniendo esto como contexto, bueno, sabemos que entonces la Facultad de Educación vino de lo que es la agraria, si no me equivoco, la Universidad Agraria, y ya con la formación de lo que es la universidad, eh, se quedó no, se quedó la facultad. Entonces, luego tengo entendido que bueno, se disolvió o cerró, mejor dicho. Entonces nosotros quisiéramos saber, ¿no? Si usted, bueno, tuviera conocimiento de las razones que motivaron pues al cierre de la facultad, ¿no? En la década de los 70. Primero el origen. Claro. Primero el origen. Ay, chicos, pero participen. Miren, en realidad la Facultad de Educación tuvo sus antecedentes no en la agraria, Sí. sino en la Universidad Nacional de Sí, Lambayeque, sí. ¿no? Entonces, esta universidad por el año 68, por ahí, entró en una situación de caos en el gobierno de la universidad. El rector, que me parece apellidado Mondoñedo, era cuestionado por los estudiantes y entonces hubo una rebelión estudiantil y también con apoyo de docentes. Esa situación un tanto anárquica dio lugar a que el gobierno militar, dirigido por el de la dictadura, era lógicamente Juan Velasco Alvarado, cerrara la universidad. Supuestamente iba a entrar en reorganización, pero pasó un tiempo y no reabrían la universidad, de modo tal que los estudiantes comenzaron, juntamente con muchísima gente que apoyaba, comenzaron a reclamar la reapertura de la universidad. Y hubo un momento en que hicieron una marcha a Lima, al gobierno central, para exigir la reapertura de la universidad. Después de, me parece, aproximadamente un mes, ¿no?, consiguieron que el gobierno, ¿no?, activara de nuevo a todo lo que había quedado de la Universidad de Lambayeque, pero juntándola con la Universidad Agraria del Norte, que residía en Lambayeque, porque la otra Universidad Nacional de Lambayeque residía en Chiclayo. Ahí tenía sus locales, porque no tenía un local propio, sino varios locales, ¿no?, así alquilados. Entonces se reapertura la universidad con el nombre de Pedro Ruiz Gallo a partir de 1970. Entonces, luego la universidad, la Facultad de Educación, al terminar en 1973 la última promoción, es cerrada. ¿Por qué se cierra? Al parecer porque habían numerosos, habían institutos, ¿no?, como el Sagrado Corazón de Jesús, que formaba docentes, y según los criterios, más que todo políticos, determinaron el cierre de la Facultad de Educación el año 1973, que egresó la última promoción. De ahí no hubo Facultad de Educación, solamente en la facultad quedó Sociología, fue la única que subsistió, pero en Sociología se refugiaron, vamos a decir así, varios docentes que eran educadores, aparte de sociólogos, y pasaron varios años en que por más o menos 1987, 86, por ahí, se gestiona la reapertura de la
de la carrera de educación. ¿Ya? Se reapertura entonces, vuelve otra vez a funcionar la carrera de educación en todas sus especialidades, o en casi todas, no en todas exactamente, ¿no? Porque nunca hemos tenido, por ejemplo, acá las especialidades que después se han agregado como arte, por ejemplo. Arte es parte del plan de estudio de secundaria, pero no tenemos docentes de arte. Aquí tenemos arte, pero es como una escuela independiente, no como profesores de arte, aunque tienen una opción que le llaman pedagogía artística, pero si fuera parte de las especialidades sería especialidad de educación artística, igual que la especialidad de matemáticas, la especialidad de ciencias naturales, etcétera, ¿no? Entonces, eso no hemos tenido, y así en otras especialidades, ¿no? No había educación física tampoco. Educación física se ha creado mucho después. En ese tiempo no teníamos educación física. ¿Por qué? Porque aquí en Lambayeque funcionaba el Instituto Nacional de Educación, el INEI creo que se llamaba. Entonces, como ya funcionaba acá educadores para educación física, entonces nosotros, la universidad no tenía especialidad de educación física. Entonces, ahí se reapertura la formación de docentes en educación en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Ahora, la ley en ese tiempo, cuando se funda la Universidad Pedro Ruiz Gallo, no eran, se le cambia la estructura, ya no eran facultades, sino programas. Se le llamó programa de educación, programa de sociología, programa de derecho, programa de contabilidad, ¿no? Entonces la lógica cambia, pero tiempo después se deroga esa ley y vuelve a aparecer el sistema organizativo de facultades. Y las facultades no tenían en su versión tradicional departamentos. Los departamentos eran una estructura organizativa de los programas, de la modalidad de programas, pero eso pasa a las nuevas facultades como otra base orgánica que aglutinaba solamente a docentes, ¿no? Entonces, más o menos esa es la estructura, y desde ahí ya la Facultad de Educación progresivamente va incorporando diversas otras carreras, ¿no? Como por ejemplo la carrera de psicología, de ciencias de la comunicación, de arqueología, que son nuevas carreras que no existieron, y hasta la carrera de arte, que es la última que se ha creado, donde no hay, creo que hasta la actualidad, ni un docente nombrado, son contratados. En arqueología también ustedes pueden ver, me parece que habrá uno o qué sé yo. Todos los docentes nombrados en gran mayoría son de educación, luego de sociología, y de las otras carreras hay pocos nombrados. Más o menos así está la situación. Entonces el otro hito importante es la actual ley universitaria del 2014, que modifica la Organización Nacional de las Universidades bajo un ente que se le llama el SUNEDU. El SUNEDU es el que supervisa, vigila, autoriza, cierra, ¿no? Como atribuciones ya. Pero también luego de esta instalación del SUNEDU, progresivamente se han dado varias modificaciones donde le restringen esa capacidad de manejo y control de todas las universidades del país, ¿no? El SUNEDU aparece en razón de que antes el ente que agrupaba a todas las universidades públicas del país se llamaba la Asamblea Nacional de Rectores, el conjunto de rectores de todas las universidades. Pero ¿qué pasa? Según ellos, la Asamblea Nacional de Rectores era prácticamente una especie de mutua protección,
y por lo tanto no se aplicaban medidas correctivas necesarias. Hubo muchísimas universidades que eran más que todo universidades de fachada, lógicamente las privadas, ¿no? Que muchas eran prácticamente fábrica de títulos, incluso la Vallejo, ¿no? Que tenía por todo sitio. Entonces eso fue corregido en alguna medida por el SUNEDU, pero también cometió otros excesos, ¿no? Por eso es que pueden ver que aquí han habido otras universidades privadas que se han licenciado antes que nosotros, a pesar de que no tenían un ambiente como nosotros, que no tenían las otras universidades un número de docentes con posgrado, con maestrías y doctorados, que sí lo tenemos nosotros, y que en esas universidades los docentes son egresados nuestros. Imagínense, entonces ahí ha habido ya pues un manejo de tipo, me parece, de orientación política. Y maestro, sí, y bueno, ya sin ir muy lejos, entonces la facultad como tal cierra en el 73. Claro, cierra en el 73. ¿Y cómo fue entonces la reacción de la población lambayecana? ¿Cómo...? Ahí está el problema. Miren, aquí en Lambayeque, si esta universidad hubiese estado ubicada en Arequipa, en Ayacucho, ¿no? O en otras regiones, en Puno probablemente, en otras regiones donde el espíritu regional es más acentuado, la gente hubiese protestado. Pero aquí no. Aquí la gente en Lambayeque es sumamente pasiva. Ustedes han podido ver, por ejemplo, en las manifestaciones de repudio a la presidenta actual, la mayor parte, casi todos son del sur. En el norte, normalmente, no se expresan de un modo enérgico y digamos, efectivo para poder alcanzar aquellos derechos que les corresponde, o una serie de menoscabo a sus diferentes intereses regionales. Entonces, por parte de la población no hubieron muchas manifestaciones que digamos. No. Eso también podría haber retrasado un poco, porque si claro, si nadie reclama, entonces supuestamente todos están conformes, ¿no? Esa es supuestamente la lógica, ¿no? Entonces, sí, como se dice, si te pisan los callos y no expresas dolor y reacción, entonces te gusta que te pisen los callos, teóricamente, ¿no? Claro. Entonces, esa es la cuestión. En Lambayeque y probablemente en esta parte del norte, la reacción de la población frente a diferentes políticas que pueden ser negativas, no hay una respuesta que sea firme. Esa es una característica. Profesor, ¿cómo describiría el ambiente académico y social en ese tiempo, en la facultad, los 3 años que duró? ¿De hoy? No, la facultad de educación, en esos 3 años. ¿Cómo era el ambiente social y político? Bueno, en esos años previos al cierre o después del cierre. No, en ese tiempo que duró la facultad. En el tiempo que estuvo en funcionamiento. Ya, bueno, en los años esos del 70, 73, la situación política, a diferencia de la actualidad, tanto docentes como estudiantes estaban activando en los grandes partidos políticos del país. Es decir, que había bastantes apristas, habían populistas y habían de los diferentes grupos de izquierda radical de orientación marxista, ¿no? Pero felizmente que acá no hubo casi estudiantes que fueran de los grupos más extremistas de la izquierda, como Sendero Luminoso. De eso sí casi no hubo acá. Pero de los otros grupos de izquierda, entonces todos esos estaban enfrentados. Había polémicas, ¿no? Pero en la actualidad eso prácticamente se ha borrado.
del accionar y del pensamiento estudiantil. Ahora nadie prácticamente milita o sabe algo. En ese tiempo el estudiante por su cuenta, ya fuera de paprista, de Acción Popular, de la izquierda moderada o de la izquierda extrema, todo el mundo conocía su ideología y activaba en su organización. Ahora no, todo eso ha desaparecido. En ese tiempo, por ejemplo, los estudiantes tenían centros federados y federación con un poder y capacidad de tomar decisiones y determinar qué docente debería seguir enseñando y qué docente no debería seguir enseñando. Hoy día no existe nada de eso. No, si de repente hay federación de estudiantes o centro federado, creo que no hay. No hay. En forma efectiva y real, no hay. En ese tiempo sí había. En ese tiempo sí había. Académicamente, ¿cómo era la facultad en ese tiempo? La Facultad de Educación. Bueno, en lo académico, la mayor parte de docentes con los cuales surgió la Facultad de Educación venían de Trujillo, de egresados de Trujillo, o algunos que habían enseñado en Trujillo, venían contratados. En Derecho, por ejemplo, venían docentes de San Marcos, los fines de semana, en avión, ¿no? Entonces, y así, en varias facultades, los docentes eran docentes que se contrataban y que tenían un gran prestigio. Gran renombre. ¿Ah? Gran renombre, digo. Claro, eran docentes muy reconocidos a nivel nacional. Sobre el cierre, ¿cómo piensa que ha influido a lo largo del tiempo en la universidad? El cierre de la Facultad de Educación. ¿Ha Bueno, influido en algo? Porque ahora ya no es facultad de Mire, educación, ahora es especialidad, algo así. Claro, es que hay varias escuelas, por eso es que se le puso la denominación Facultad de Ciencias Histórico y Sociales. Ciencias Histórico, Sociales y al final y Educación. Entonces, en sociales supuestamente entra arqueología, comunicación, psicología, etcétera, ¿no? Entonces ya la denominación ha quedado con un margen amplio de cobertura para otras carreras, aparte de educación, pero siempre educación sigue siendo la carrera con mayor número de estudiantes y de egresados, ¿no? E incluso de otras carreras, por ejemplo, contabilidad o economía, cuando aquí había la carrera de educación bajo otra modalidad que se llamaba la formación, el programa de, Sábados y domingos. de educación continua, después había otra formación educativa donde le convalidaban gran parte de los estudios de otras carreras y podían hacer educación en 2 años y medio a 3. Entonces se venían a estudiar acá educación y resulta que un contador al final, como no encontraba trabajo fácilmente como contador, como economista, eso, entonces trabajaba como docente, pero luego sacaba su título de docente y ya era docente y dejaba a veces su carrera originaria. Entonces así más o menos se ha posicionado la carrera de educación, admitiendo a otros. La comunidad académica, ¿cómo tomó el cierre de la Facultad de Educación? Bueno, ¿Qué acciones tomó sí, también? muchos fueron afectados porque dejaron pues ya al cerrarse, ya no hubo trabajo para muchos de ellos, pero otros, un número regular pasó a la enseñanza de la sociología, de curso de sociología, ¿no? Se quedaron varios ahí en ese, y otros emigraron, regresaron a su sitio de procedencia, de Trujillo, por ejemplo, ¿no? Regresó a su sitio de procedencia, varios de ellos. Pero acá mismo, por ejemplo, en matemática, usted puede encontrar y en Derecho también gente que ha venido de la Universidad de Trujillo,
muchísimos de ellos, sobre todo los más antiguos, ¿no? Pero ahora ya la cosa cambió porque tenemos bastantes egresados de todas las carreras y ellos son los que han hecho, tal como se exige con la nueva ley, a posgrados y ya pueden, ingresan y ya están trabajando acá, pero en ese tiempo no había eso. No, tenían que venir docentes de fuera en gran medida o algunos destacados docentes de los centros educativos de secundaria, ¿no? Que fueron unos pocos de los que progresivamente fueron incorporándose a la docencia aquí en la Facultad de Educación. Profesor, ¿hay algún evento específico, alguna protesta, alguna conferencia que usted recuerde que se dio en la Facultad de Educación en esos tiempos? No, aquí bueno, en nuestra universidad, cuando quedaba en Chiclayo, por ejemplo, la biblioteca que estaba en la calle San José, tenía un espacio grande como auditorio donde se daban polémicas. Igual en la avenida Balta, en el local que se tenía alquilado, había también una de las aulas grandes donde se establecían debates entre representantes de diferentes, tanto académicos como políticos, ¿no? Entonces había una participación en la actividad política, ideológica y académica mucho más acentuada que en la actualidad. En la actualidad todo eso prácticamente ha desaparecido. Cuando usted es egresado de ¿qué especialidad, profesor? Mi especialidad original es Filosofía y Ciencias Sociales. ¿En qué año egresó más o menos? Yo egresé el año 73. Justamente en el año en Sí, el que se fui terminó. la última promoción. Usted es de la última sí, promoción. la última promoción. ¿Hubo, profesor, recuerda algún cambio en el plan de estudio, sí, en esos tiempos del 70 al 73? Sí, han habido varios planes de estudio, ¿no? Sobre todo en la carrera, ¿qué fue lo que cambió algo? ¿Qué cursos tal vez cambiaron? Bueno, me parece que en ese tiempo los contenidos de más de un curso estaban relacionados con el materialismo dialéctico. Sí. Sí. Ya, entonces, muy marxistas. Claro, sí, el materialismo dialéctico histórico, ese era uno de los cursos, pero después eso ya lo borraron. ¿Qué programas o carreras ofrecía la Facultad de Educación en ese tiempo? En ese tiempo no ofrecía idiomas, ofrecía lengua y literatura, filosofía y ciencias sociales, matemáticas, biología y química, porque después se hizo ciencias naturales, biología y química, así se llamaba la especialidad. Esas eran las... ¿La infraestructura cómo era en ese tiempo de la Facultad de Educación? Nosotros no teníamos, la Universidad de Lambayeque no tenía un espacio conjunto para todos, sino tenía alquilados una casa, se puede decir, grande aquí, otra allá, ¿no? Entonces en Balta había uno, luego en la paralela a Balta, que es, que está por detrás de la catedral, esta calle, ahí a esa altura había otro local. Después para los de ingeniería civil estaba por Vicente La Vega, esta calle que viene de la Panamericana, que se va hasta el fondo. Ya, entonces por ahí en una calle que cortaba ahí había otro local. No teníamos un local, eso fue también una limitación. ¿Cuáles eran los desafíos que enfrentaba el docente y el alumno en esos tiempos, del 70 al 73? Bueno, miren, en esa época no había pues nada de los avances que hoy día se cuentan, ¿no? Pizarras digitales, un celular, laptop, esas cosas no había. Todo el mundo se iba con su tiza y su mota en una pizarra de color verde, ¿no? Entonces, incluso los libros era la única fuente de información y a veces no habían pues suficiente cantidad de libros. Entonces, pero ya por esa época comenzaron a aparecer las fotocopiadoras, ¿ya? Y había una conocida que estaba frente a la plaza principal de Chiclayo. Era una máquina grandaza, ¿no? Ahora son hasta chiquitas, una máquina grandaza.
el que atendía era de talla pequeña, de modo que tenía que, para ver el tablero, tenía que subirse a una escalinatita, ¿no? Entonces, ahí recién comienzan a funcionar las copias. Y se utilizaba más que todo el mimeógrafo, que era el aparato que te sacaba copias. Pero primero había que, como se dice, tipear, ¿no? En una máquina de escribir, en una hoja que se llamaba stencil, que era plástica. Y luego el stencil se iba al mimeógrafo, ¿no? Que comenzaba a, pues era eléctrico manual, y de ahí ya se sacaban bastantes copias, y después se engrampaba y ya tenías en qué estudiar. Ya, pero eso normalmente para el criterio económico hacía que todos los renglones estuvieran bien pegaditos para poder ocupar el mayor espacio posible en las hojas, ¿no? Y eso ya se distribuía, se vendía a los alumnos. Profesor, ¿qué le motivó? Entonces no había material didáctico adecuado de información en ese tiempo, ¿no? ¿Qué le motivó, profesor, unirse a la carrera, en este caso, de Filosofía y Ciencias Sociales, que bueno, pertenecía a la Facultad de Educación? Bueno, cuando yo decidí escoger la especialidad, estaba en un dilema. Si me iba a la especialidad de filosofía o si me iba a la especialidad de literatura, porque ambas me gustaban. Ah, sí. Pero ya a la hora de escribir me dije, mejor me voy a filosofía, ¿no? Porque ahí estaba un curso de psicología que era algo que me gustaba también bastante. Entonces ya pues dije, bueno, ya la literatura ya la estudiaré por mi cuenta, pues, ¿no? Y en cambio la filosofía requería una formación un poco más estricta. Entonces me fui a filosofía. En cuanto a los métodos de enseñanza que se utilizaban, por ejemplo, hacían mayor uso de lo que era la memorización o debates. Sí, bueno, en cuanto a los métodos de enseñanza era fundamentalmente expositivo. Ya, no se hacían, por ejemplo, trabajo de grupo. Casi no se hacían trabajo de grupo, ¿no? Entonces el docente tenía que ser un buen expositor para poder ser un buen docente, y lógicamente habían buenos expositores, ¿no? Pero lógicamente que esa modalidad tiene muchas limitaciones, ¿no? Porque no se puede desarrollar 2 horas, 1 hora, 2 horas, solamente con que el profesor explique y explique y explique y explique, ¿no? Entonces ahora con el hecho de que se pueda contar fácilmente con una fotocopia, un cuestionario, hacerse trabajo de grupo, el estudiante expone, entonces ya se matiza de diferentes modos el trabajo del aprendizaje del estudiante. Entonces utilizaban ese método de enseñanza mayormente durante la facultad, y eso siguió después cuando volvió a reabrir ya, o cambió eso. No, más o menos siguió un poco, pero progresivamente fue cambiando en la medida en que aparecen, como quien dice, elementos tecnológicos nuevos, ¿no? Por ejemplo, aparecen ya las copiadoras, que son más accesibles, porque como les digo, la primera copiadora era una máquina enorme. Incluso las computadoras, una computadora en la unidad central que tenía 4 monitores era más grande que una refrigeradora, imagínate, y su capacidad era mínima, no gran cosa. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en la cooperativa San Martín de Porres, de la cual yo fui socio y fui director del comité de educación, ahí había la unidad central, como quien dice, el CPU, ¿no? Era más grande que una refrigeradora. Y cables, una cablería por todo sitio. Entonces ya cuando más de décadas después aparecen equipos más baratos, más potentes, más flexibles, más portátiles, entonces la cosa va cambiando, ya, porque esos elementos tecnológicos facilitan mucho, pues. Incluso los celulares
el primer celular que yo vi era un celular de tamaño grande, ¿no? Pero solamente era para llamar y recibir, y el decano era el único que tenía ese celular, lo tenía enganchado en su correa, ¿no? Era grueso, como de 8 centímetros de grosor, pero solamente servía para recibir y hacer llamadas. Ya, imagínense más o menos cómo eso fue por los años, creo, 2004, más o menos, hace 20 años. Y maestro, dígame, ¿qué consecuencias trajo en sí el cierre de la facultad, ¿no? Por ejemplo, ¿hubo alguna repercusión aquí en la universidad? ¿Se vio afectada de alguna manera? No sé. No, mayormente no hubo una reacción adecuada, pues, para que se luchara por la reapertura de la universidad, ¿no? Porque ya había, como les digo, el Instituto Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús, que era el que también formaba docentes. Ah, también fue. Claro, era más antiguo, y mucha gente de clase relativamente acomodada enviaba a sus hijas, a sus hijos, no, era de mujeres. El instituto era de mujeres, enviaba a sus hijas a estudiar educación en el Instituto Sagrado Corazón. Solo de mujeres, ¿no? Sí, solo de mujeres. Entonces aquí en Lambayeque, bueno, al cierre de la facultad, pues no... Pero enseñaban, solamente se formaban docentes de primaria. De primaria. No había inicial tampoco al comienzo. Y el inicial comenzó mucho después. El estudiante que llegaba a los 6 años, 7 años, y de frente se iba a primaria. Pero informalmente tenía que ir a la escuelita, a una supuesta escuelita que era de tipo particular, donde le enseñaban a hacer palitos, bolitas, esas cosas, ¿no? Para que algunas cositas así. Hoy día el que sale de inicial de 5 años sabe más que el que hace 50 años, 60 años estaba en segundo de primaria. Imagínense cómo las cosas han cambiado tanto. Profesor, ¿podría dar alguna reflexión sobre la historia de la Facultad de Educación, ya para terminar casi? Bueno, no sé si algún compañero querrá hacer otra pregunta, pero ¿alguna reflexión sobre eso, sobre la historia de la Facultad de Educación? Miren, la facultad ha tenido una serie de vaivenes de diferente naturaleza. Uno de los hitos importantes fue cuando se instala los estudios de posgrado. En ese tiempo no había, por ejemplo, en las décadas anteriores, muy anteriores, no había maestría, pero sí había doctorado. Y los doctorados no eran como en la actualidad con estudios así tan rigurosos, sino lo que se requería era hacer una tesis doctoral, ¿no? Y los estudios, bueno, se hacían también, pero no eran tan planificados en la currícula o en el plan de estudios para doctorado. Cuando ya se crean las maestrías y los doctorados actuales, y la maestría es previa al doctorado, entonces aquí la universidad instala en un convenio con Universidad de México la maestría y luego el doctorado. Eso dio lugar a que nuestros egresados de aquí de la universidad funden los estudios de maestría y después de doctorado, con egresados de la misma universidad. Y después la facultad comienza a ofrecer estos estudios en diferentes lugares, ¿no? En Piura, en Cajamarca, en todo el Perú, hasta Puno. Hasta Arequipa han llegado también, ¿no? Arequipa, Puno, Tacna, Cusco, etc. Yo he ido muchísimas veces a esos sitios a enseñar en la maestría. Entonces, eso fue un periodo donde la facultad creció y tuvo ingresos enormes.
Ahora bien, el problema era que de toda esa cantidad de dinero que entraba a la facultad, muy poco de todo eso se utilizaba para mejorar la infraestructura de la facultad. Entraba a la caja central fundamentalmente, y aquí en la facultad no se invertía lo que se ganaba en gran medida. Entonces, en conclusión, vino el SUNEDU y cerró todo eso. Todas las sedes las eliminó, incluso hasta el ingreso durante 3 años. Entonces, eso quiere decir que en los últimos tiempos ya se ha recuperado en gran medida el orden, un poco de la calidad por exigencia externa y también por factores internos. Se ha mejorado un poco, pero es necesario todavía que siga Mejorando. existiendo un esfuerzo continuo de docentes y de estudiantes para mejorar su formación, tanto de estudiantes como de docentes. Bueno, también para una curiosidad, bueno, para darnos una idea más o menos de cómo era la vida estudiantil, más o menos podría darnos un datos acerca de más o menos entre qué edad los estudiantes ingresaban a estudiar a la universidad. Bueno, ese es otro dato. Mira, si tomamos la fecha de 1970, los estudiantes eran en un gran porcentaje de edad avanzada. Ahora casi todos son de 17, 18 años los que recién ingresan al primer ciclo. Pero en esa época no, habían, aparte de algunos que tenían un poquito más edad, como 18, 19 los que recién ingresaban, ¿no? Otro grupo importante, un porcentaje alto, tenían más de 20, 25, 30 años. Más o menos un porcentaje que podría darles A ver, probablemente en un aula en 1970 o 68 o 67 tú encontrabas hasta por lo menos el 60% de estudiantes que ingresaban a estudiar la carrera con edades mayores a 25 años, ¿no? En cambio, si tú vas a ver hoy día, no encuentras muy pocos o casi ínfima cantidad de estudiantes que tengan más de 25 a 30 años. Esas son cosas que también han cambiado en la población universitaria. Sí, maestro, una cosita, ¿no? Que bueno, que consideramos que es un punto muy importante. Usted mencionó que, bueno, ya el cierre de la facultad en el 73 fue más que todo una decisión, una influencia política, pero usted se refiere a lo que es el gobierno, fue más que todo una decisión de la universidad por cerrar. Mira, el cierre de la universidad se debió La al facultad, manejo caótico, de la ¿ya? facultad. Al caos, al conflicto que hubo entre fundamentalmente el rector y los estudiantes. Y el contexto donde parece que el rector era aprista, entonces ya se estaba formando un movimiento antiaprista. Así como en los últimos tiempos hay un movimiento, digamos, antifujimorista, ¿no? Vamos a compararlo así. El fujimorismo que tiene su cantidad de gente, pero también hay muchos fujimoristas que a la hora de la hora, todos contra Keiko y Keiko no gana, ¿no? En ese tiempo había mucha gente aprista que eran también fanáticos, es decir, eran apristas, sabían por qué eran apristas. Hoy día la gente de Fuerza Popular no sabe por qué es de Fuerza Popular, porque no tiene ideología, no tiene programa, lo único que tiene es plata, ¿no? Plata sí tiene, pero en ese tiempo lo que había era un apego ideológico. Entonces había enfrentamientos, y los enfrentamientos en el APRA, por ejemplo, también tenía una fuerza de choque, ¿no? O sea, se llevaban a algunos estudiantes o gente de fuera que les sirviera para pelear contra los otros físicamente. No solamente era una cuestión
así de puras ideas, de confrontación ideológica, sino también física, y eso le llamaban los búfalos apristas. Y Acción Popular también hacía su fuerza también, y la izquierda lógicamente también hacía su, aunque menos, no tenía pues la capacidad el APRA era un partido de mucha masas. organización de masas, eso sí. Entonces, mayormente la influencia de ideologías políticas causó el cierre de la facultad de... Claro, es el conflicto fue y la desorganización, el caos a que se llegó. ¿Puede haber también corrupción en ese tiempo? Bueno, probablemente, pero no era muy notorio, más era la confrontación política. La corrupción más bien se evidenció cuando se forma la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Ya, se forma la Universidad Pedro Ruiz Gallo y toda la plana de autoridades eran los de la Universidad Agraria, que se suponía que era una universidad bien organizada, Modelo. todo estaba modelo, y resulta que los que estaban manejando habían sido pues un equipo manejados por un docente que apellidaba, me parece, Arbaiza, que era director, me parece, de economía. Entonces los estudiantes, el presidente de la federación y toda la federación de estudiantes descubrió manejos irregulares y hizo denuncias. Y entonces tomó el rectorado que quedaba frente a la plaza de armas, ¿no? Y cuando intervienen las investigaciones judiciales se encuentran que sí era cierto y lo meten preso a Arbaiza. Y entonces ahí viene el cambio de rector por un rector que tenía el apoyo de los estudiantes, ¿no? Entonces ya a partir de ahí se evidencia un poco más la corrupción en el manejo de la universidad. Y así han habido ahora bastante corruptela, pues, ¿no? Algunos han vuelto de nuevo de los corruptos, otros permanecen por ahí normal y han sido elegidos, de modo tal que pareciera que para poder ser autoridad hay que ser un prontuariado, ¿no? Claro. En algunos casos, ¿no? Pero antes casi no era así. No, antes era todo, antes del 70 casi todo era conflicto ideológico y político. Y maestro, una consulta. Bueno, en la educación que usted recibía, pues hasta culminar con su promoción en el 73, ¿había alguna influencia ideológica por parte de los maestros hacia ustedes, los estudiantes? ¿O no? Sí, había. Por eso les digo que incluso había cursos de materialismo histórico y dialéctico, y lógicamente ahí se formaba ideológicamente al estudiante, ¿no? Y también, lógicamente, los docentes que eran de filiación aprista, ¿no? Le daban un sesgo ideológico a sus cursos. Entonces había bastante formación ideológica. Ahora eso ya no existe. Se puede decir No, claro. de que en el contexto mundial, cuando se derrumba la Unión Soviética, entonces se puede decir que el supuesto modelo de socialismo desaparece, ¿no? Y predomina solamente las diferentes modalidades de capitalismo y el neoliberalismo, ¿no? como ideología, ¿no? Para concluir, doctor, ¿cómo ve a la facultad hoy en día? La facultad ahora de Ciencias, Histórico, Sociales y Filosofía. De especialidad. Bueno, en la actualidad... Y en singular la especialidad de educación. Nosotros. Bueno, Escuela de Educación. mira, la escuela de educación tiene bastante futuro en el sentido de los egresados, ¿no? Porque también el Ministerio de Educación, por ejemplo, a los docentes de los colegios llegan a los 65 años, al día siguiente inmediatamente los retira de la educación, de modo que hay una permanente volumen de plazas que ofrecer a los egresados, ¿no? Ese es un factor para el futuro de la carrera de educación. Ahora, por otro lado,
internamente es necesario algunos ajustes administrativos. El problema más grave que tenemos en la facultad y en toda la universidad es la burocracia de sus procesos administrativos. Miren, un egresado de nuestra facultad, y me parece de cualquier otra facultad, va a obtener un bachillerato que se le llama automático. ¿Qué quiere decir automático? Que tú sencillamente terminas tu plan de estudio y acá está su bachillerato. Pero aquí no, terminas tu plan de estudio, ¿no? Tienes tu constancia de que no debes ningún curso ni debes ningún pago, ni has prestado un libro, que están ahí, o no sé, hasta unas semanas estaban en la biblioteca todos arrumados como si un volquete hubiese traído desmonte y los ha puesto ahí. Entonces, si tienes tu constancia de que no debes libro ni cosa por el estilo, entonces ya te deberían dar tu bachillerato. Pero aquí, para que en el momento en que tienes tu expediente, el momento que tienes tu bachillerato, pasan no menos de 8 meses. Miren, y a veces más. Entonces, ¿qué bachillerato automático es ese? Ahora, luego para la tesis del título, eso es más largo todavía. Entonces, los procesos administrativos relacionados con lo académico es una burocracia infernal, ¿no? Donde el estudiante pierde oportunidades. Por eso es que quizá algunos pueden irse a las particulares, porque en las particulares en 3 meses ya tienes tu título, tienes tu bachillerato, etc. Aquí, entre bachillerato y título, y no puedes avanzar lo del título mientras no tengas el bachillerato. Así tengas la constancia de que ya has terminado plan de estudio, ese es el requisito para el título. Porque el bachillerato simplemente es una formalidad, es un cartón que te dice que eres bachiller, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento? Miren cómo se pierden oportunidades. Si hay un concurso para contratos y nombramientos en los colegios que hace el Ministerio de Educación, el estudiante egresado no puede presentarse porque está esperando un montón de tiempo para su bachillerato y para su título. ¿Cuánto tiempo? Mínimo, en total, 1 año y medio. Entonces, ese es el problema más grave, que no le he mencionado. La burocracia en el funcionamiento administrativo académico. En ese tiempo, en la década de 1970, ¿se veía el mismo problema? ¿Cómo? ¿Se veía el mismo No, problema? ahí era rápido. Yo recuerdo que mi título lo saqué rapidísimo. En ese tiempo nosotros no teníamos bachillerato. No exigían para la carrera de educación el bachillerato. Era de frente al título. Sí, el bachillerato que, digamos, no, es algo que se consigue solamente terminando el plan de estudios, nada más. En cambio, ahora el título es con una tesis, que es algo muy diferente. Antes era con una clase modelo, ¿no? Así se egresaba y se obtenía el título. Llevabas tu plan de clase, lo desarrollabas en un colegio, aprobabas, entonces ya te daban tu título. Ahora no, es con una tesis. Ahora la tesis demora, esa es una cuestión, no solamente hacerlo, quizás no tanto, sino todo el proceso de los pasos de aprobación, de sustentación, y después que has sustentado, ya aprobaste, has sustentado. ¿En qué tiempo te dan tu título? Claro. Se pasa un montón de tiempo, un montón de meses. Sí, maestro, entonces todavía hay cosas que hay que mejorar, ¿no? Muchísimo, Especialmente en ese la campo facultad, administrativo, sí. Ahí está la cosa, pero terrible. Sí. Miren, si nomás en la actualidad ya tenemos 2 semanas y no hay internet. O sea, no hay internet, es como si no hubiera luz. agua o luz en la práctica. O sangre. ¿Ah? Claro, si no hay información de nada. Entonces ahí estamos en una situación crítica, ¿no? Sí. Lamentablemente. Maestro, muchas gracias por aceptarnos la entrevista, ¿no? Muchas gracias también por brindarnos su valioso conocimiento. Creo que hay información que particularmente yo no sabía, y ya con usted he podido
estar organizando un poco mis ideas, ¿no? Y poder aprender, ¿no? de la historia de la universidad, ¿no? Y en parte pues de la facultad, ¿no? Que es lo que nos interesa ahora. Sí. Ya, muy bien, Sí, jóvenes. Ojalá bueno, que ustedes... agradezco en nombre de todos mis compañeros Ya. pues por haberse tomado el tiempo, no casi ya un poquito más de media hora. ya. Y bueno, esperemos que si necesitamos en algún otro momento de su orientación, de su conocimiento, esperamos volver a contar con usted Ni hablar. para otro caso. Muy bien, Sí. jóvenes. Muchas Entonces gracias. yo les agradezco también y Muchas gracias. espero que a Muchas ustedes